Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la tos persistente, un problema relativamente frecuente que en general no es grave, pero sí que puede deteriorar mucho la calidad de vida de las personas que lo padecen. Veremos cuáles son las causas más importantes y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Loreto Alemany, muchas gracias Loreto por venir. Encantada. Tú eres médico especialista en neumología en el Hospital Morales Merced. Así es. Inmaculada Sánchez Guerrero, gracias Inma por venir otra vez. Gracias a ti por invitarnos. Tú eres médico especialista en alergia en el Hospital Virgen de la Risaca y profesora en medicina aquí en la UCAM. Muy bien, gracias. Correcto. Y Esteban Merino, gracias Esteban. Gracias a ti. Médico especialista en otorrinolaringología, que es su nombre, y profesor de medicina también aquí en la UCAM. Sí. Antes de nada quiero presentaros un libro que hemos escrito un grupo de especialistas que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, donde encontraréis la información sobre hábitos de vida saludable, alimentación, ejercicio, cómo evitar los problemas del sueño, cómo evitar el estrés, y su lectura os puede proporcionar los conocimientos suficientes no solo para vivir más años, sino con más calidad de vida. Y dicho esto, vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre el tema que tratamos hoy, la tos persistente. ¿Qué es la tos persistente? ¿Qué puede causar que una tos dure meses? ¿Qué debo hacer si tengo tos persistente? Bueno, estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Loreto, una pregunta que puede parecer muy tonta, pero que tendrá una definición y unas causas que luego veremos. ¿Qué es la tos exactamente? Bueno, pues en realidad la tos es un mecanismo de defensa del aparato respiratorio. Es un mecanismo de defensa que permite eliminar del aparato respiratorio, tanto de las vías altas como de los bronquios, partículas extrañas, elementos nocivos, humos, tóxicos que a través del aire en suspensión pueden entrar dentro del aparato respiratorio. Es un acto reflejo, pero básicamente la tos es un mecanismo de defensa de nuestro aparato respiratorio. Muy bien, Esteban, prácticamente Loreto nos ha contestado porque tenía una pregunta para ti, que si la tos tiene alguna función en el organismo. ¿A ti como otorrino también las mismas funciones o alguna más? Bueno, sí, evidentemente la tos es un reflejo, y además es un reflejo, como ha dicho ella, muy importante, porque es de los pocos que se mantienen desde el nacimiento hasta que nos morimos, y tiene su función principal es la de defensa. Elimina tanto partículas que entran de forma indebida como sustancias que tenemos que no son buenas para nuestro pulmón, para nuestro organismo. Y hoy día, pues, tiene también un especial interés de ser también un mecanismo de transmisión. Y entonces... pero ese no es bueno, esa no es una buena función, ¿no? Ese no es bueno, pero es un mecanismo de transmisión que tenemos que tener en cuenta, y es importante, y todos lo sabemos en esta epidemia, porque todos llevamos mascarillas. Sí, pero y además lo hemos comentado antes de empezar el programa, que realmente ahora cuando uno tose casi es una vergüenza, o se esconde un poco, ¿no? Porque le da así como repelús, porque le da así porque los que están al lado automáticamente te miran y no con muy buena cara, ¿no? Sí, y también lo que quería decir es que la tos, que es un mecanismo de defensa, pero en algunas personas, como vamos a ver hoy, pues termina siendo un mecanismo de defensa que no aporta nada a nuestro organismo, se hace crónica y lo único que hace es realmente molestar y disminuir la calidad de vida. Ya. Y has comentado que es un reflejo, claro, porque hay otros reflejos que perdemos conforme avanzamos la edad, y entonces, o sea, que tiene su papel importante. Tiene que ser muy importante. Tiene que ser muy importante para que no lo perdamos. Isma, tú eres especialista de alergia. La tos, hablamos de la tos persistente, de la tos persistente. ¿Puede ser un síntoma de alergia? Bueno, de hecho sí que lo es. Y además, bueno, en alergia tenemos dos tipos de tos. Una que compartiríamos con el otorrino, porque nosotros vemos enfermedades que compartimos con los otorrinos, que es la rinitis,
Y con los neumólogos compartimos el asma, y es que la tos puede ser un síntoma tanto de una rinitis como de un asma. Se diferencian, no son iguales las toses, y lo iremos viendo a lo largo del programa, pero claramente un síntoma alérgico. No es el que la gente conoce más, porque en la rinitis alérgica pues lo más frecuente son los estornudos, son los mocos, pero puede producir tos por picor de garganta o por el moco que en vez de salir por la nariz caiga a la garganta. Y en el asma, aunque la gente piensa siempre asma, dificultad para respirar, pero hay gente que tiene solo tos y desde luego casi todos los asmáticos tienen tos como uno de sus síntomas. Muy bien, hemos hablado un poquito, Loreto, de la tos en plan general, ¿vale? Pero ¿cuándo decimos que una persona tiene una tos persistente? Vale, bueno, la tos es un síntoma que, bueno, sabéis que tiene muchas maneras de clasificarlo, ¿vale? Pero en cuanto a la duración de la tos, se podría decir que la tos se considera aguda cuando dura menos de 4 semanas, subaguda cuando dura de 4 a 8 semanas y persistente o crónica cuando la duración es superior a 8 semanas. Esto cambiaría un poco en el niño, en el que se considera que la tos es crónica o es persistente a partir de las 4 semanas. O sea que podemos hablar de una tos persistente cuando la duración es superior a 8 semanas, a 2 meses. En los adultos. En el adulto. En el adulto. Y en el niño, un mes. Un mes. Y cuando hablamos de tos crónica y tos persistente, ¿es lo mismo o se debe emplear el término tos persistente? Yo creo que a nivel médico la terminología que utilizamos normalmente es tos crónica. Yo como tos persistente en la literatura médica no suelo encontrar esa nomenclatura, pero al fin y a la postre es una tos pues, que perdura, que persiste, que no cede a pesar de tratamiento, a pesar de consulta al médico, a pesar de a veces múltiples tratamientos y que finalmente llega a tu consulta, generalmente el paciente ya cansado de tanto toser, pues muchas veces no 8 semanas, muchas veces llevan meses y a veces hasta años, y llevo 8 años tosiendo y dices, madre mía, 8 años tosiendo. Sí. La tos esta crónica, la verdad es que llega, yo he conocido personas que han tenido durante un tiempo prolongado y dices que estoy amargado. Es muy limitante, cuando te encuentras una auténtica tos crónica es muy, muy limitante, sí. Y Esteban, has dicho que esto es un mecanismo, es un reflejo que debe ser bastante complicado. A ver, con tus dotes de profesor, si eres capaz de explicárnoslo y que podamos entenderlo todo y que no sea muy... Pues es un mecanismo reflejo y es complicado por lo siguiente. Vamos a ver, la tos se basa en unos receptores que tenemos en la vía respiratoria, sobre todo en laringe, tráquea y bronquios, hay un tipo de receptores y luego hay otro tipo diferente que está a nivel pulmonar. Esto, bueno, en síntesis, ¿no? Estos receptores mandan una señal que va por el nervio vago a nuestro sistema nervioso central, al tronco cerebral y de ahí a nuestro cerebro. Y entonces ahí, digamos que está también uno de los problemas de la tos, porque la tos es un reflejo, pero a la vez es un acto voluntario. Y esto va a complicar, o puede complicar mucho el desarrollo de las toses, porque ya no solamente vamos a utilizar medicinas que puedan bloquear ese acto reflejo, sino que el inconsciente o el consciente puede hacer que nosotros sigamos tosiendo. Claro, no lo has explicado, yo lo he entendido perfectamente bien, no lo tenía nada de claro así de eso. O sea que realmente uno detecta, por ejemplo, algún problemilla en los bronquios o en la laringe, se activa el reflejo del tronco del cerebro a la zona consciente y tosemos. Pero claro, como hay una parte consciente, podemos nosotros toser voluntariamente. Efectivamente, o aguantarnos un poco la tos. O aguantarnos un poco la tos. Y luego tendremos fármacos para las distintas fases, bueno, a lo mejor. Ojalá. Ojalá. Bueno. Vamos a ver, Isma, ¿cuándo podemos pensar que una persona que esté en su casa, que tenga una tos crónica o tos persistente y diga, a ver si esto es alérgico? ¿Hay algunas señales que puedan indicar que sea alérgica o no hay unas señales? Bueno, como ya hemos dicho, hay muchas causas de tos y dentro de la alergia hay muchas circunstancias.
Normalmente lo que más nos va a hacer sospechar que la tos sea alérgica son otros síntomas que acompañan a la tos, pero si tú tienes, por ejemplo, pues, un paciente que tiene un gato en su casa y que solo tose cuando está el gato, pues a lo mejor luego no es alérgico, pero tiene la pinta de que sí y casi siempre se confirma. Pero la mayoría de las veces, cuando es solo tos, pues cuesta más trabajo y nosotros porque estamos acostumbrados a verlo y en el momento que el paciente te cuenta tos siempre pensamos que puede ser alérgico. Pero incluso un médico de familia, hasta que piensa, si solamente tiene tos y no tiene otros síntomas, hasta que piensa que puede ser alérgico, la mayoría de las veces cuesta mucho trabajo, a no ser que sean cosas, como ya te digo, muy recortadas como eso, o que vas al campo y entonces el día de viento te pone a toser y fuera de eso no toses. ¿Y a estornudar también o no? Por eso te digo que normalmente es cuando tiene síntomas acompañantes por el paciente, que aparte de tener tos, que se le lloran los ojos, que le pican, que está con estornudos, que está con moco, que se le entapona la nariz. O por el otro lado, el paciente que aparte de tos tiene pitos cuando se acuesta, que le cuesta trabajo respirar. Entonces, normalmente la causa alérgica se suele sospechar más cuando tiene otros síntomas acompañantes, más que por la tos solo. Más que por, salvo en los casos esos que tú has dicho que tiene, claro. O me da tos cada vez que como, que esto ya sería otro mecanismo porque no puede ser por cosas que no son del ambiente. Es que cada vez que como almendras me da tos. Me da tos porque me está picando la garganta y eso puede seguir a más, que puede llegar a una reacción eso grave. Ya puede ser importante y grave incluso. Pero que en alergia quizás suelen ser las toses más recortadas y no sería ese caso. Es crónico en cuanto a que dura mucho tiempo, pero el paciente, la tos alérgica no suele ser esa tos del paciente que se levanta tosiendo, sigue tosiendo a mediodía, se acuesta por la noche, sigue tosiendo, Ese que no desesperado. responde. Sí, eso no suele ser alérgico, ese tipo de tos. Aunque también de mala calidad de vida, pero cuando tiene ese paciente con esa tos debe sospechar normalmente alguna otra causa, como puede ser hasta algunos medicamentos que saldrán después. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, ha elegido unas palabras para este programa. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la tos persistente. La palabra tos viene del latín tusis, término que en latín vulgar pasó a tussen, de donde dio en castellano tos, y en el resto de lenguas romances, tos en portugués y en italiano, tus en rumano, tus en francés. En cuanto al origen de esta palabra latina, hay quienes piensan que puede ser una onomatopeya, una representación del sonido que se produce cuando hacía uno el gesto que ahora llamamos toser. Si esa tos es persistente, es que va a ser duradera en el tiempo. Y esto es porque la palabra persistente está formada por un prefijo per, que indica a través de duración, más el verbo latino sistere, que es mantenerse firme, y que podemos ver en palabras como insistir, existir, asistir, subsistir y otras muchas. Otra forma de llamar a esa tos que no se va en mucho tiempo es con el adjetivo crónica, que viene del griego chronos, que significa tiempo, como el titán Cronos, el que todo lo devora, porque en la mitología este titán devoraba a sus hijos para que no le arrebataran el trono, según había sido profetizado. Y es una comparación con el tiempo, ese tiempo que también lo devora todo, pero al mismo tiempo que lo devora todo, lo cura todo. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más del origen de estas palabras. Loreto, vamos a ver, tú como neumóloga, las causas más frecuentes de tos crónica, ¿cuáles serían? Bueno, yo creo que ante un paciente que viene a nuestra consulta con una tos crónica, antes de profundizar digamos, en la tríada clásica, ¿no?, que ahora comentaremos, de las causas más prevalentes de tos, primero hay que muy brevemente explorar circunstancias ambientales que nos pueden explicar ya por sí solas la aparición de una tos crónica. La primera es el tabaco. ¿Vale? El tabaco es una causa fundamental de tos crónica y la única solución de este problema es el abandono tabáquico. En segundo término hay que ver, como decía Inma, el tema de los medicamentos. ¿Vale? Todos sabemos que hay grupos de tratamientos antihipertensivos, algunos medicamentos que permiten tratar la hipertensión arterial, que se asocian a la aparición de tos crónica. Es otra cosa que siempre hay que explorar. Y luego también es importante valorar el ambiente laboral donde se mueve el paciente, porque es verdad que hay ambientes industriales, fábricas muy polucionados, con mucho contenido de humo, de partículas en suspensión, que a la larga
pueden también provocar una tos crónica. Una vez visto esto, si por ahí no encontramos dónde rascar, sí que podríamos decir que las tres causas más importantes que se denominan así, la tríada clásica de la tos, son, por una parte, el reflujo laringofaríngeo. En realidad se trata de una cierta incompetencia de la entrada del estómago que permite que el reflujo ácido, que el contenido ácido del estómago suba a la parte distal, a la parte final del esófago y le provoque ahí una esofagitis, una inflamación. Y luego ya esto Esteban igual lo puede aclarar mejor, lo que ya parece que está más en discusión es si esa inflamación puede alcanzar a la parte alta y llegar hasta la faringe y a la laringe, o ya son incluso estímulos neuronales que desde la parte baja del esófago provocan como una excitación de la laringe y de la parte alta de esófago y vías respiratorias. El reflujo sería pues, una causa muy importante de tos. Quizá la segunda sería lo que ha dicho Inma, el goteo retronasal, ¿no? En toda la patología de vía aérea superior que provoque la producción de moco, pues rinitis, sinusitis, todo este tipo de problemas, lo ha dicho muy bien Inma, igual que uno se suena y tiene el goteo constante y tiene que moquear continuamente, ese mismo goteo va por detrás, cae sobre la garganta y provoca de una manera mecánica la tos. Segunda gran causa. Y luego la tercera gran causa de tos son los problemas de asma, ¿vale? Todos los problemas de inflamación crónica de los bronquios, de asma alérgico, incluso no alérgico, pueden provocar, como ella ha dicho, una tos crónica. O sea que esa tríada comprendería un porcentaje altísimo del total de causas de tos. Luego ya quedaría un porcentaje mucho más pequeño de otras causas, ya de problemas más raros, de problemas diversos, ya patologías de otro tipo, infecciosas, inflamatorias, tumorales, existirían ya causas pero con frecuencia mucho menor. En su gran mayoría, probablemente estas causas ambientales que hemos dicho al principio, más esta tríada clásica, representarían casi un porcentaje altísimo del total de pacientes con tos. Y lo del reflujo es muy interesante, además me ha parecido muy, lo del reflujo, digamos que es una cosa conocida, pero lo que me ha gustado ha sido el que, claro, yo siempre he pensado, si uno tiene reflujo, pues normalmente tendrá una sensación de ardor retroesternal y será fácil el diagnóstico, pero claro, con lo que tú has comentado de que es que a veces un estímulo en la parte baja del esófago hace que llegue ese estímulo a la parte alta, te produce la tos sin necesidad de tener un gran reflujo. Con una laringe indemne, quiero decir, nos encontramos que es muy frecuente, tenemos tosedores crónicos, los mandamos al otorrino, exploración otorrino normal, una laringe normal, y sin embargo puede haber un reflujo esofágico que está provocando, ¿no?, esa activación neuronal que provoca en la parte alta la tos. En ese caso, realmente, tratando el reflujo se quitaría la tos. En teoría sí. En teoría sí. Vamos a ver. Muchos pacientes sí, los que nos dedicamos al estudio de la tos, una vez que descartamos nuestras causas del reflujo, la verdad es que de las que consideramos, y a veces, incluso sin hacerle pruebas diagnósticas, de hacerle una endoscopia, pues le ponemos tratamiento directamente. Tratamiento de prueba. Sí, con lo que la gente sí conoce, el omeprazol. Sí. Pues si hablamos de inhibidores de la bomba de protones, quizás no sepa, pero el omeprazol sí que sabe la gente de la calle que se utiliza mucho y hay muchas toses que las conseguimos curar. Y Esteban, desde el punto de vista del otorrino, ¿cuáles serían las causas más frecuentes? Vamos a ver, a nosotros los pacientes nos llegan bastante filtrados. Entonces, claro, no nos llegan las toses, digamos, iniciales, nos llegan ya los casos en que existe una tos crónica y nos lo mandan para ver si le encontramos alguna causa. Normalmente, vamos a ver, por frecuencia, yo pienso que lo primero son los trastornos de una hipersensibilidad en la vía respiratoria. Son pacientes que quizá tengan un asma larvado, que tienen todas las pruebas alérgicas negativas,
no han desarrollado ningún síntoma asmático, sin embargo, tienen un síntoma muy típico, y es que cuando cogen una infección respiratoria, pues la tos cada vez le dura más. Y entonces estos pacientes pues mejoran espectacularmente con un tratamiento broncodilatador, pero en días, y a lo mejor son pacientes que llevan semanas o meses tosiendo, sin ninguna exploración patológica a nivel de otorrino. Ese sería un primer caso. Luego están pues, los casos que nos llegan que están tomando antihipertensivos y que nadie se ha dado cuenta y no ha caído, y bueno, pues esos casos también, al quitárselos, pues evidentemente la tos cede. Los casos de reflujo también los vemos con bastante frecuencia, y en principio yo pienso que esos son las principales causas de tos. Yo también tengo que decir una cosa desde el punto de vista del otorrino. En la tríada clásica de la tos se habla del goteo retronasal. Yo eso realmente no creo en ello. ¿Sí? No creo que nadie que tenga goteo retronasal por eso va a tener tos. Porque si tiene un... Yo sí creo. Yo también, y doy fe porque me pasa a mí. Yo lo creo porque me pasa a mí también. Tendrás un garraspeo, pero no una tos. Yo toso, que ahora, además, ahora que está tan mal visto, y yo llevo ahora una temporada mal de mi rinitis no alérgica, y llevo, pues, no sé, justo es que coincide los meses estos invernales suelo empeorar, y yo tengo tos por la mañana. Pero es que desde el punto de vista del otorrino, eso no tiene mucho sentido. Ya. Porque el goteo retronasal es un mecanismo fisiológico y constante. Ya, pero es cuando es exagerado, cuando tú tengas, por ejemplo, yo estoy operado de sinusitis, de un quiste tal, y he tenido sinusitis y tal, y a veces tienen mucosidad, y entonces esa mucosidad no es un moquillo, es algo más consistente, te cae hacia, y claro, tienes que expulsarla, ¿no? No, la vía aérea está muy bien hecha, la vía aerodigestiva, y no va a la laringe. Y estos que se atraen, vamos a ver, que hay muchas personas que están comiendo y con facilidad, a lo mejor por un fallo en la epiglotis. Bueno, eso sí, se que atraganta, se dice puede tener tos. Se me ha ido por, aquí se dice por lo vedado, ¿no? Por lo vedado, sí. Por... pero eso es otro mecanismo, ¿vale? Eso es, realmente ya, ahí ya, sí que ya. hay tos y con un mecanismo defensivo. Pero el goteo retronasal yo de verdad es que no lo veo, no. Mira, Bueno, nosotros vemos mucha gente con sinusitis y no tiene tos. Ya. Bueno, pues nada, nos estudiará ahí en Miami. Vale, Iremos sí, a que nos ¿por qué? estudie. Sí. Yo no me lo noto como goteo, me noto como un moco ahí pegado en la garganta como consecuencia de la rinitis, y es lo que te hace no toser. hablamos de un moquillo. Ya, pero eso merece un mecanismo consciente que te produce tos, no es un reflejo. Bueno. No como reflejo. Entonces, pero te lo Inma, producen. ¿la tos del paciente alérgico tiene alguna característica especial o no? Vamos a ver, la tos ya os he dicho que depende. La tos del alérgico tiene varias causas. El paciente que más tose en alergia es el paciente con asma. Entonces, sea un asma alérgico o no asma no alérgico, los síntomas son los mismos, y esa tos sí que tiene unas características diferenciales con otras cosas. Por ejemplo, una tos seca, la tos del fumador suele llevar expectoración, la tos del asmático suele ser una tos seca, suele ser una tos que es más frecuente y más intensa por la noche o por la mañana cuando se despiertan. Además, pues suele acompañarse, como ya hemos dicho, de los pitos. Las sibilancias se llama a nivel médico, pero son los pitos, lo que todo el mundo te lo cuenta, que al respirar, oye, es como una flauta. Y en ocasiones pues también te da sensación de ahogo, y suele ser pues recortado, ¿no? El paciente que tiene asma, salvo que esté con una crisis intensa, pues suele toser a lo mejor como 15-20 minutos y espontáneamente, o bien porque se eche sus inhaladores, pues cede, pero sí que tiene pues un predominio horario. Y hablamos del asma en general, por supuesto, por lo que hablábamos antes, si es un asma alérgico por pólenes, pues va a tener tos a lo mejor pues cuando sale y hace viento, aparte de que tenga por la noche, pero el que sale y que hace viento, o el que es alérgico a humedad, los días que llueve tose,
o eres alérgico al polvo, te pone a limpiar el polvo, a sacar la ropa de los armarios con el cambio de temporada y entonces te pone a toser. Entonces, pues sí que hay cosas que te orientan y las características fundamentalmente es que sea tos seca y nocturna o de madrugada. Muy bien. Y vamos a ver, Loreto, una persona que esté en su casa, que tenga una tos ya varias semanas, porque hay personas que a lo mejor tosen 4 días y van al médico, pero hay personas que dicen, bueno, ya se me quitará, y se tiran a veces mucho tiempo tosiendo. ¿Cuándo una persona debería de consultar con el médico por una tos, por duración o por característica o por algo? Muy bien. Hombre, una tos aguda no es, en un contexto clínico claro, pues uno tiene un catarro, está tosiendo, pues eso es algo completamente normal y no hay que ir al médico. Pero cuando una persona lleva tosiendo durante semanas, lo que hemos hablado de un límite de 8 semanas, incluso ya, vamos, a veces es que hay casos de mucho tiempo. Yo creo que por sí solo, una persona con una tos persistente que lleve 8 semanas con tos, mucho más aún si ha ido ya a su médico de cabecera, ha recibido ya una atención inicial y sigue tosiendo y no hay respuesta ninguna, ya es un motivo por sí solo para estudio, ¿no? Por lo menos para valoración médica. Y luego hay una serie de síntomas asociados a la tos que también nos pueden orientar sobre la necesidad de una valoración médica incluso especializada. Si un tosedor persistente presenta dificultad respiratoria, como ha dicho Inma, presenta pitos, presenta dificultad respiratoria, disnea al caminar, al hacer esfuerzos que antes no presentaba. Si un tosedor presenta expectoración que antes no presentaba, sea esta muy purulenta, muy verde, muy abundante, o incluso sea esta con sangre, sanguinolenta. Si un tosedor, además de toser, presenta cuadros de atragantamiento con la tos o de aspiraciones con la tos. Si además de tos aparece fiebre, o si además de tos, por ejemplo, aparecen síntomas como pérdida de peso, pérdida de apetito, datos de que puede haber una enfermedad de fondo acompañante de esta tos, pues todas estas pistas deberían hacer al paciente consultar al médico. Pero creo que un paciente, una persona que está tosiendo más de 8 semanas, sin causa aparente, que no mejora con los tratamientos un poco iniciales, que incluso le ha pautado su médico de cabecera y que sigue tosiendo, debería de probablemente ir a una consulta especializada. Y en otorrino, Esteban, aparte del goteo, que no, ese que no produce, ¿no? ¿Hay alguna enfermedad, digamos, más importante que pueda dar tos crónica y que nos haga preocuparnos? Vamos a ver, específicamente de otorrino, yo diría que hay pocas patologías que cursen con tos como un síntoma relevante, ¿no? Evidentemente, cualquier catarro, por la propia irritación de la vía aérea, te puede dar tos. Pero no estamos ahora hablando, creo yo, de una tos que se tiene una semana o 2 semanas, sino de las toses que son muy persistentes. Entonces, como toses persistentes, como una causa otorrinolaringológica, pues podríamos ver las toses por una parálisis recurrencial. La parálisis recurrencial, que es la parálisis de una cuerda vocal, se puede dar bien por un proceso que venga del mediastino o del pulmón, o bien porque sea un proceso de causa desconocida. Normalmente se piensa que es vírico, pero puede haber causas, digamos, que son banales y que nos dan una parálisis de cuerda. Esta parálisis de cuerda va a hacer que las cuerdas no tengan un cierre competente y, aparte de una disfonía, va a producir una tos persistente que le va a durar mucho más tiempo incluso que la disfonía, porque las parálisis de cuerda normalmente suelen compensar, van a tener una voz luego normal, pero esa compensación no es completa para el cierre para los líquidos y siempre van a tener algo de tos. Siempre que nos llega a eso, evidentemente nosotros hacemos una exploración y evidentemente una parálisis recurrencial de cuerda, hay que explorar el tórax y ver cómo está. Sí, porque a veces el problema está abajo, sí, y suele ser importante. Y luego hay una causa muy curiosa de tos, que es la tos producida
al tocarnos el conducto auditivo externo en algunas personas por el ramo auricular del vago. Muchas personas le estamos explorando el conducto auditivo y tose. Y tosen. Tosen de forma refleja y no controlable. Ya. ¿Puede ser, Inma, la tos el único síntoma del asma? Sí, eso ¿Solo lo hemos tos? hablado y en niños es más frecuente que en adultos el que tengan solo tos. Los pacientes cuando tienen solo tos nunca lo reconocen como asma y de hecho vienen pacientes y cuando yo les digo que tienen asma y me dicen no, si yo no me ahogo, si yo solo tengo tos. Cuando los bronquios se cierran, pues uno de los síntomas que produce es la tos y de hecho pues algunos tumores bronquiales simplemente porque cierra el conducto y cambian los flujos da tos. Los pitos se producen por lo mismo, porque el aire al pasar, que normalmente los pitos la gente dice no me entra el aire, no, en el asma lo que pasa es que lo que no se puede es sacar el aire, que muchas veces eso justifica la opresión esa que tienen en el pecho porque se queda el aire dentro, se cierra el bronquio y no puedes sacarlo. Y luego, por supuesto, la dificultad respiratoria, pero es que hay pacientes que exclusivamente tienen tos como síntoma de los bronquios cerrados, de la broncoconstricción. O sea que ¿no? cuando un paciente tiene una tos crónica y lo ha visto el otorrino, a veces tienen que recaer en vuestra consulta Sí, para veces, descartar un asma, ¿no? Es que a veces incluso empiezan por nosotros, A veces empiezan ¿no? por Porque vosotros. sí que nos mandan mucho ahí. Con el otorrino yo creo que mandan más cuando tienen más síntomas de vía alta y al final, como decía Esteban, pues le llega un poco después de que han pasado por otros sitios, ¿no? El médico de cabecera normalmente pues suele pensar más en problemas inferiores y entonces pues lo manda y pues muchas veces yo creo que según Al neumólogo decida neumólogo, o a alergólogo y bueno, y tampoco lo veo descabellado porque también ya hemos dicho que el asma es una de las causas más frecuentes de la tos, tanto en adultos como en niños. Es que es muy frecuente, entonces pues hay que descartar las causas más frecuentes. Y de hecho a veces es que confluyen varias causas. Claro. Es decir, que a veces tienes un asmático que tiene reflujo y tienes que tratar muchas veces. Sobre todo en mayores, ¿no? Efectivamente. Y Loreto, antes has comentado algo, el tema del tabaco. ¿Qué influencia tiene el tabaco en la tos persistente? Bueno, pues enorme. A ver, el tabaco tiene una doble influencia en la tos. Por una parte, hay que recordar lo que es el tabaco. El humo del tabaco tiene en suspensión más de 4.000 sustancias tóxicas. De ellas, pues hay algunas como son los alquitranes, como son los benzopirenos, las nitrosaminas, metales pesados. O sea, hay productos súper tóxicos que están en suspensión en el humo del tabaco y que en cada calada entran en nuestro aparato respiratorio. Además, el humo en el que van suspendidas esas partículas es un humo que está hirviendo, es un humo caliente. O sea que en el momento en el que fumamos estamos introduciendo en nuestro aparato respiratorio un montón de partículas tóxicas que van suspendidas en un humo hirviendo, en un humo caliente. Eso por sí solo ya produce un mecanismo de inflamación tremenda en las paredes bronquiales y esa inflamación provoca incluso de manera aguda tos, ¿vale? Pero aparte de eso, en los fumadores inveterados, en los fumadores crónicos, esa inflamación persistente, continua en los bronquios, en las vías respiratorias, termina provocando cambios en las paredes de los bronquios. Esas células que revisten las paredes tienen que defenderse de alguna manera de esa agresión continua y empiezan a hacer cambios. Y uno de los cambios que hacen es que una de las células que hay ahí en las paredes bronquiales, las células caliciformes, que en condiciones normales producen, entre comillas, pequeñas cantidades de moco. El moco también es un mecanismo defensivo. El moco que produce el bronquio es una sustancia gelatinosa que permite atrapar esas partículas y facilitar su eliminación. Claro, el problema del fumador crónico es que esa cantidad de moco aumenta de una manera muy significativa y lo que se convierte, lo que decía antes Esteban, en lo que es un mecanismo de defensa, se convierte al final en un problema adicional. Entonces, cuando hay una hiperproducción de moco, el fumador, además de toser por la propia toxicidad del humo del tabaco, tiene que toser para expulsar esa gran cantidad de moco que produce.
Entonces el mecanismo de la tos en el tabaco pues es complejo, antes o después, muy importante, y antes o después, además hay que decirlo, que la mayor parte de los fumadores a lo largo de su proceso de tabaquismo terminan tosiendo. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Este pequeño dispositivo metálico es un reservorio venoso subcutáneo. Gracias a él, los pacientes oncológicos pueden disponer de un tratamiento de quimioterapia mucho más accesible y fácil de administrar. Su funcionamiento requiere de habilidad y conocimiento y por ello desde el Colegio de Enfermería han puesto en marcha un taller que explica su funcionamiento. Este taller va fundamentalmente sobre reservorios totalmente implantados, que es un catéter, un acceso venoso central de acceso percutáneo, que son portadores pacientes de tipo oncológico o con tratamientos muy prolongados en el tiempo, que requieren fundamentalmente técnicas de extracción de sangre o tratamiento intravenoso en un largo periodo de tiempo. Está enfocado a enfermeros de áreas especializadas en los hospitales, pero también al personal de atención primaria con el fin de facilitar al paciente el acceso a su tratamiento y al dispositivo. Lo que se intenta hacer en este taller es que el personal de enfermería se familiarice con este dispositivo y a la hora de enfrentarse o tener un paciente que lleve implantado este dispositivo lo pueda utilizar con total seguridad, tanto para el paciente como la seguridad propia del profesional a la hora de abordarlo, ¿no? Una vez que lo ha visualizado, ha trabajado con él, en un caso real, esa ansiedad que nos provoca a los enfermeros el trabajar con un dispositivo que no estamos totalmente habituados, pues genera ansiedad en el propio paciente también, en la familia, que muchas veces son reacios a que accedas o que pinches en el reservorio, porque en el profesional ven que no está muy familiarizado con ese dispositivo. Fomentar la seguridad y la confianza para que su uso beneficie cada vez más a más personas en la misma situación. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. Esteban, imagina que a tu consulta llega una persona que lleva más de 8 semanas con tos, o sea, ya sabemos que es una tos crónica. ¿Qué exploraciones le hace de manera obligatoria, por decirlo de alguna manera? Bueno, vamos a ver, cuando llega una persona con tos crónica, lo primero, voy a lo más grueso, y lo primero que le pregunto es si le han hecho una placa de tórax, porque sorprendentemente muchos pacientes vienen con una tos de meses y no le han hecho una placa de tórax. Y entonces la placa de tórax hay que hacerla porque puede descartar problemas graves. Bueno, si no se la han hecho yo, se la hago. Entonces ya empiezo por lo principal, que es la historia clínica. Para mí la historia clínica es lo que te va a decir en muchos casos, en la mayoría de los casos de tos, cómo tienes que dirigir al paciente. Pregunto por historia de tos persistente después de resfriado, pregunto por historia alérgica en él o en la familia, historia alérgica o asmática, pregunto por reflujo, pregunto por la toma de medicamentos, y la exploración que hago es una exploración otorrinolaringológica normal viendo la laringe. En la laringe podemos distinguir algunas causas de tos cuando están asociadas a reflujo. Que las pruebas estas le metéis, le hacéis la laringoscopia, sí, ¿no? El tubito ese finito que se mete por la nariz, ¿no? Le hacemos una PCR con un endoscopio finito. Finito, sí. No, porque, vamos, yo me la he hecho y realmente es poco molesta y lo veis muy bien, ¿no? Es poco molesta y se ve bastante bien. De todas formas, tenemos otros métodos para gente que tiene molestias ahí. Muy bien. Isma, ¿la tos del asma responde a los antitusígenos que ahora hablaremos, a los normales? Normalmente no hay algún caso concreto que mejora algo, pero la tos en el asmático se produce porque se cierran los bronquios. Entonces los tratamientos son, por un lado, medicamentos que abren bronquios y otros los que van más un poco a la causa, ¿no? Que es quitar la inflamación que produce esa tos. Entonces, pues ahí utilizamos fundamentalmente los corticoides, inhalados, que es un medicamento al que la gente le suele tener mucho miedo. En cuanto oye corticoides, ya le vienen los males,
pero yo tengo que hablar a favor de los corticoides porque además suele ser el tratamiento de elección en el paciente asmático, quizá en otros tipos de tos no, pero en el asmático sí. Llevan una cantidad muy pequeña, como lo utilizamos en inhalador, apenas pasan a la sangre y quitan la inflamación a nivel bronquial y son los tratamientos más efectivos. Eso junto con los broncodilatadores, que quiere decir medicamentos que abren los bronquios y que ahora los tenemos disponibles incluso en un mismo inhalador de forma conjunta. Pero la clave es que normalmente una tos al alérgica intutusígeno no suele al responder. Tú le das o la codeína o algún dextrometorfano, que son los que nos suelen vender en la farmacia, y normalmente no cede con eso porque no es esa tos que la va a controlar desde el sistema nervioso central que hablábamos, sino que lo que tienes que hacer es abrir el bronquio. De los vídeos que tenemos en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, y para nuestra sección Me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos seleccionado este vídeo. Dinosaurios huevos. ¿Me lo compro, me lo como o no me lo compro, no me lo como? Yo no me lo compro y no me lo como. Bueno, vamos a ver por qué. Te cuento un poco los ingredientes. Son cereales, que es harina de trigo, harina de centeno, almidón de trigo, salvado de trigo. Hasta ahí, digamos que no estaría mal. Son cereales, deberían de ser, para ser mejores para la salud, integrales, ¿no? Pero en fin, en principio, vale, aceptémoslo. Luego lleva un 17% de chocolate, que está hecho con azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao y lecitina. Sí, ahí la cantidad de, digamos, de chocolate que lleva no es mucha, pero el componente más importante, uno de los más importantes es el azúcar. Por tanto, ya tenemos muchos ingredientes que se han mezclado ahí para sacar este producto. Luego, continuando con los ingredientes, tiene azúcar, tiene aceite de girasol altoleico, tiene sal y suero lácteo en polvo. Vale. Le vuelven a echar azúcar, además del azúcar que ya de por sí lleva el chocolate. Y luego hay un dato importante, la grasa que utilizan es una grasa bastante saludable porque es el ácido es alto-oleico, aceite de girasol alto-oleico, eso está bien, ¿no? Entonces, así con los ingredientes podríamos decir que es un alimento ultraprocesado y que no lleva nada, digamos, especialmente bueno para la salud. Vamos a ver su información en 100 gramos. Pues el valor energético son 484 calorías. Ya es muy hipercalórico, muy hipercalórico. Piensa que una persona se toma 50 gramos de esto y se está tomando 200 y pico calorías. Y sobre todo ahora, ¿de qué componente? Pues grasas tiene 20 gramos, de las cuales saturadas 4,3 gramos. Eso está bien porque como no he utilizado el girasol alto-oleico, pues por eso tiene muy pocas saturadas. Es un detalle a favor. Luego tiene hidratos de carbono 69 gramos, de los cuales son azúcares 26 gramos. 26 gramos, es decir, no llega a la mitad, que son azúcares, pero es una cantidad excesiva de azúcar. Sobre todo, ten en cuenta que, por ejemplo, un niño, que son este tipo de productos son los niños son los grandes consumidores, no debería de tomar más de 25 gramos de azúcares al día. Piensa que si coge un desayuno, por ejemplo, y se toma un vaso de leche y le pone un Colacao o Nesquik, digo estas marcas porque son las más usadas, el 60-70% puede ser azúcar del azucarero. Si encima le ha añadido un poco de azúcar a la leche y toma estas galletas, pues una bomba de azúcar. Se toma más de 30 gramos de azúcar en el desayuno. Y piensa que en todo el día no debería de tomar un niño más de 25. Por tanto, hay que empezar a retirar este tipo de alimentos. O sea, yo concluiría que, aunque tiene algunos componentes que no son malos, pero claro, no todos tienen por qué ser malos. El conjunto es un alimento ultraprocesado que indudablemente hay alternativas mucho más saludables. Bueno, pues ya sabemos un poco más de este alimento y sobre todo sabemos por qué no nos lo compramos y no nos lo comemos. Loreto, hay personas que después de un catarro, a algunas personas les queda una tos pertinaz. ¿Eso a qué se debe? Bueno, pues probablemente hay varias posibilidades. Por una parte puede ser que esa persona que refiere una tos persistente tras un catarro ya tuviera previamente algo de tos, por ejemplo los fumadores.
Los fumadores son tosedores crónicos, cuando se acatarran la tos se intensifica mucho más de lo que es habitual a lo mejor en población general no fumadora, y cuando el catarro cede, la inflamación que tienen en la vía aérea se cronifica mucho más, porque ya parten de un aparato bronquial, de un árbol bronquial crónicamente inflamado. También en personas no fumadoras, pues lo que ha dicho Inma, probablemente en la base de esos tosedores pertinaces después de las infecciones respiratorias están las hiperreactividades bronquiales. Son pacientes que están ahí en el umbral de un asma leve, que generalmente da poco síntoma, pero cuando tienen un estímulo, cuando hay una infección respiratoria, pues la vía aérea se inflama más de lo normal y tarda tiempo en desinflamarse, especialmente si no se trata. Es decir, si esos tosedores no se les pone un corticoide inhalado, no se les pone un antiinflamatorio en la vía aérea, pues no dejan de toser, vienen con antitusígenos, vienen con antibióticos, vienen con un montón de cosas, pero eso no les va a quitar la inflamación bronquial, lo que se la quita es un antiinflamatorio. Muy bien. Vemos que la tos es un problema frecuente, serio y a veces no es fácil, porque están ahí que si un poquito de asma, que si un poquito de tal, o sea que es un tema complicado. Aunque hemos hablado de esto, Esteban y Loreto nos ha explicado muy bien que a veces una persona tiene tos por reflujo y que a veces cuando le hacéis la laringoscopia veis todo bien, pero en una persona, ¿veis muchas personas con tos crónica y que en la laringoscopia veáis que sea por reflujo? Sí. Aunque puede haber personas que tengan en reflujo sin ninguna sintomatología, sin ningún signo a nivel de la laringe, pero sí hay signos que, aunque el paciente no note reflujo, nos dicen que lo tiene. Y son signos inequívocos en la laringoscopia. Digamos que, ¿Qué se ve? Pues se ve, bueno, es difícil explicarlo aquí, pero bueno, a nivel de aritenoideo se ve un crecimiento de la mucosa del aritenoides con formación de úlceras o granulomas, o bien se puede ver en una parte específica de la laringe una mucosa que está, pues, digamos, muy desflecada, muy hipertrófica y que es típica de los pacientes con reflujo, y además con el tratamiento para el reflujo mejora y desaparece la sintomatología. Y llega a desaparecerse esas lesiones que veis. Sí, también, ¿no? Claro, desaparecen esas lesiones, efectivamente. Ya. O sea que, y lo veis con relativa frecuencia. Se puede ver, sí. Se puede ver. Tienes que fijarte bien, pero sí, son unas lesiones que se asocian, no 100%, o no, si no 100%, 90% al reflujo. Muy bien. Isma, dicen que un buen conferenciante debe de tener 3 condiciones. Primero, decir lo que va a decir, luego decirlo y luego repetirlo. Lo digo porque me voy a repetir. Pues nada, repítete. Porque tú lo has dicho antes, cuando yo te he preguntado que si la tos de las personas alérgicas cedía a los antitusígenos habituales, me has dicho que no. La pregunta de ahora la has dicho antes, pero ¿con qué trataríamos la tos de un paciente alérgico? Pues te lo digo otra vez. Muy importante. La tos, pero estamos hablando, porque una cosa es tratamiento a corto plazo, otra cosa es, para nosotros, cuando hablamos de alérgicos, aparte de ese tratamiento, que ahora después si quieres te lo repito, pero nosotros tenemos pacientes con asma, cuando es asma alérgico y rinitis alérgica, pero sobre todo el asma, pacientes que podemos darle un tratamiento curativo. Porque antes te hablaba de los antiinflamatorios, que son los corticoides fundamentalmente, y hay otros fármacos que son menos potentes que los corticoides, que son los antileucotrienos, que son quizás menos conocidos en la gente de la calle, y los broncodilatadores. De eso estamos hablando. El broncodilatador tiene acción inmediata, minutos. Algunos empiezan en 2-3 minutos, otros como mucho 15 minutos. Los antiinflamatorios tipo corticoide que te hacen efecto cuando llevas, en varias horas se puede empezar a notar, pero fundamentalmente cuando llevas varios días, pero es que tenemos pacientes a los que conseguimos curarle, y cuando digo curarle es que luego se suspende el tratamiento y desaparece esa tos de por vida, o por lo menos algunos durante años, y es con las vacunas de alergia. Sí, me acuerdo que hicimos un programa sobre esto e insistían mucho en la curación. Sí, porque es que además es el único tratamiento que tenemos que puede cambiar, pues, la historia natural de la enfermedad.
No cura a todos, pero es que estamos hablando de pacientes que con una vacuna de alergia llegan a desaparecer los síntomas y que no vuelven a necesitar un inhalador. Sí, recuerdo que hicimos, no sé, estuviste tú en el programa que hicimos sobre alergia y había un porcentaje alto de personas que curaban. En asmáticos tenemos muchos que responden a las vacunas y entonces ya no hablamos solo del tratamiento de esa tos que te va a curar, porque con la medicación te quedas sin síntomas, pero suspende la medicación y a medio o corto plazo pues vuelve otra vez la tos, porque sigue estando ahí la enfermedad. Loreto, antes nos has dicho que una tos crónica en los niños era cuando llevaban más de 4 semanas y un adulto más de 8. Pero aparte de esa, digamos, cronología, ¿existe alguna diferencia entre la tos crónica de los niños y de los adultos? Bueno, lo primero, los niños no son adultos pequeñitos, ¿vale? Los niños son niños. Los niños son niños, ¿vale? Entonces, hay que partir de una premisa, que un niño es un sujeto que todavía su aparato respiratorio está en formación. Cuando un niño nace, su aparato respiratorio no está completamente desarrollado. Por eso, junto con el hecho de que el sistema inmunológico también está en desarrollo, los primeros años de la vida, hasta los 5 o 6 años, es tan frecuente en los niños que haya infecciones respiratorias y que haya tos y que haya mocos, y esto es algo completamente normal, ¿vale? Dicha esta salvedad, sobre todo por no poner etiquetas prematuras en las toses de los niños, especialmente de los niños en los primeros años de la vida, sí que es cierto que las causas de la tos en el niño, bueno, pues tienen sus semejanzas con los adultos, pero también tienen sus peculiaridades. De las causas más frecuentes de tos en el niño, pues el asma, que ya se ha hablado aquí mucho, el asma es una causa fundamental de tos en el niño. También los procesos bronquiales, las infecciones bronquiales bacterianas. Tenemos un poco la matraca, que además es completamente cierta, de que no hay que sobretratar con antibióticos las infecciones respiratorias en el niño, pero es cierto que hay ocasiones en que los niños desarrollan bronquitis bacterianas que no se tratan, que pasan mucho tiempo sin tratarse por estas recomendaciones y que finalmente sí que necesitan antibiótico y que responden con tratamiento antibiótico y desaparece la tos. En el niño pequeño también una causa que no hay que olvidar es la aspiración de cuerpos extraños. Los niños pequeños se llevan a la boca todo y en algún momento se puede aspirar algún cuerpo extraño a la vía respiratoria y provocar una tos crónica. Pero quizá la tos que más hay que señalar como distintiva en el niño es la tos psicógena o la tos somática, ¿vale? Hay niños que tienen una tos persistente sin aparentemente asociarla a ninguna de estas cosas de las que estamos hablando. Típicamente es una tos que aparece entre los 8 y los 13 años, una media en torno a los 10 años. Es una tos perruna, repetitiva, reiterativa, con una sonoridad muy particular, y hay una característica muy distintiva de estas toses, y es que es una tos diurna. Es una tos que con el sueño desaparece por completo, ¿vale? Entonces, este tipo de toses tienen un perfil psicógeno, ¿eh? Ahí hay que probablemente incluso consultar con algún psicólogo, con algún especialista, porque probablemente hay un sustrato psicológico que tiene mucho que ver con esa tos. En los adultos también hay toses psicógenas, ¿no? Sí, las hay, pero si tomamos el 100% de toses psicógenas, a lo mejor más de un 90% ocurren en el niño. Muy bien. Sí. Esteban, ¿cuál sería el tratamiento básico de la tos crónica? Bueno, si es que hay un tratamiento básico. No hay un tratamiento básico porque depende de la causa que se establezca. Si la tos proviene de una causa que se inicia en un reflujo, pues entonces tienes que tratar el reflujo, y si no va bien, pues como el reflujo también puede ocasionar otros mecanismos de tos, pues se puede dar otro tipo de medicación que digamos que no es que sea experimental, pero está ahora mismo iniciándose el darlo. Pero ¿se está esperando, hay algún tratamiento nuevo para la tos? Bueno, siempre se experimenta, hay tratamientos experimentales que van dirigidos
fundamentalmente al sistema nervioso central, pero yo no he visto que estén en el mercado. Lo que sí te puedo decir es que cada vez está más de moda el que, aparte de la tos psicógena, hay una tos neuropática. Esto querría decir que sobre todo la parte superior de la vía aérea, la laringe y la tráquea, están hipersensibilizadas por un exceso de estímulos, muchas veces por un exceso de estímulos que viene de los ácidos del reflujo, y entonces hacen que tenga una tos sin una causa específica. Y entonces a esos pacientes se está probando tratamiento con amitriptilina, que son es un antidepresivo, o pregabalina. Sí, que empleamos en las neuropatías diabéticas y en muchos... Es una tos neuropática y se dan moduladores neurógenos. Isma, ahora que hay mucho COVID, todavía, ¿es posible que haya tos persistente de semana debido al COVID? Por supuesto, ya ha comentado Loreto, porque tú además le has preguntado, que cualquier infección, sobre todo las infecciones víricas, suelen producir muchas alteraciones en la capa que cubre la vía respiratoria. Entonces se quedan terminaciones nerviosas y con cualquier estímulo te hace toser, aparte de que los bronquios se quedan, lo que llamamos la hiperreactividad bronquial, después de los catarros, y lo hacen otros virus. No es que sea solo el COVID, pero el COVID es que además es un virus, y entonces como el resto de virus puede producirte una tos persistente. De hecho lo estamos viendo, ¿no? Pero que no es que sea exclusivo del COVID. Aquí en otros virus que tiene a lo mejor pues de los virus de los catarros, en las personas, ya decía Loreto, el que tenga un poco de predisposición, se tira, pues es fácil que te tire mínimo un mes, si no 2, con esa tos. Eso es muy típico de cualquier virus. Que en concreto, por lo menos las cepas anteriores, porque ahora parece que está atacando las últimas cepas que se dirigen un poco más a vía aérea superior, pero en el momento que se dirige a vía aérea inferior y que además está produciendo tantos daños, como sabemos, a nivel tanto bronquial como pulmonar, pues es un virus que está produciendo muchas más lesiones, con lo cual pues justifica que tengan más tiempo esa tos persistente. Perdón, yo quería llamar la atención también puntualmente del caso de la tosferina, sobre todo en mujeres que no hay, adultas. Pero personas que no se han vacunado. Es una tos muy particular, persistente, con un diagnóstico bastante difícil, porque la PCR no está tan desarrollada, desde luego, como en el COVID, pero que es una tos que existe y que hay que tratarla, porque es que la gente, o sea, es que se desmaya de tos. Sí, ya ha habido casos de tosferina por no estar vacunados. Hace poco salió en la prensa. No, pero y también la vacuna ha perdido pierde efectividad con el tiempo, y entonces para a lo mejor mujeres que tienen, lo digo porque yo casi siempre, yo creo que se da más en mujeres la tosferina. Son mujeres que tienen a lo mejor 40, 30 años y tienen una tos impresionante. Pero es una infección en la que no solemos pensar hoy día, porque pero es una hay algunas tos además con unas características muy interesantes, porque es una tos que va a más, hagas lo que hagas. Sí. Me dicen que ya estamos fuera de tiempo, pero quería, Loreto, que nos dijera si los remedios caseros, las pastillas para la tos, si hay alguno que funcione o nos los tomamos aunque no funcionen, pero que no son nocivos. A ver, yo creo que los remedios caseros no hay ninguna evidencia científica que avale su uso, ninguna. Pastillas para la tos, caramelos, baos, eucaliptus, todo esto no hay ninguna evidencia científica. Sí que es verdad, por ejemplo, sobre todo en los procesos agudos, en los catarros, ¿no?, que como tenemos la vía aérea pues muy irritada, al tragar con la succión, la succión inhibe el reflejo de la tos, entonces mientras tragamos no tosemos. Y ese puede ser simplemente el mecanismo de las pastillas, estas chupables para la tos. Pero no hay ninguna evidencia. Los baos, estos calientes, pueden humedecer un poquito la vía aérea y pueden aliviar un poquito en ese sentido, pero como efecto antitusivo específico, puro, no. O sea que los caramelos estos de miel que yo me tomo no valen para nada. Bueno, ¿no? Mientras tragamos no tosemos. Mientras tragamos no tosemos, me quedo con esa idea. Estamos fuera ya, pero un mensaje último cada uno. Esteban. Pues, tu mensaje de la tos crónica. Para mí el mensaje de la tos crónica es que siempre se puede aliviar.
siempre se puede aliviar. Y tienen que ir al médico, como ha dicho ella, como ha dicho Loreto. Si una tos persiste más de 8 semanas, desde luego hay que ir al médico porque hay que investigarla, porque a veces hay causas importantes. Muy bien. Inma. Bueno, yo llamaría la atención sobre una causa que, aunque no tenga que ver con la alergia, pero una causa que es muy frecuente de tos, y lo hemos comentado ya, y es el tomar pastillas, un determinado tipo de pastillas para la hipertensión, que se usan muy frecuentemente en España, que se toleran muy bien, son buenos antihipertensivos, pero que dan mucha tos, y hay que tener siempre en cuenta ese fármaco. Sí, lo oye, que yo creo que ahora todos los médicos lo sabemos, porque al principio, cuando salieron esto hace 20 años, no se sabía. Bueno, todavía se sigue sin saber, y además también produce otra cosa y no solo la tos, y son muchos pacientes que nos envían a la consulta de alergia, muchos nos lo envían por la tos, pero también porque producen hinchazón, lo que se llama el angioedema. Entonces pues hay gente que viene porque tiene que se le hincha la boca, que se le hinchan los ojos, incluso la campanilla. Y es otro de los efectos secundarios que pueden tener estos fármacos, y además tienen una cosa, y es que despistan, porque no te pasa siempre que te lo tomas, es un fármaco que lo tomas todos los días y te pasa unas veces sí y otras no, y lo suspendes y tarda mucho tiempo en desaparecer. Ya. Bueno, es interesante. Entonces, sobre todo para los médicos, que hay muchos que ven el programa, que lo tengan todo claro. Entonces, pues ¿y tu último mensaje, Loreto? Bueno, pues un poco como mis compañeros, pues básicamente lo mismo, que las toses, descartar las causas así ambientales más a mano, medicamentos, tabaco, profesión. Después recordar que hay 3 causas muy importantes que son fácilmente tratables, y si el tratamiento de prueba de esas 3 causas nos falla, pues hay que mandar a un especialista. Muy bien. Bueno, pues creo que ha sido un programa muy interesante, que no es fácil hacer a veces los diagnósticos de la tos crónica, pero como nuestros especialistas han dicho, en la inmensa mayoría de los casos sí que pueden obtener la causa y por tanto poner un tratamiento adecuado. Por mi parte nada más, recordaros que en nuestro portal lasaludentosmanos.ucam.edu encontraréis información sobre hábitos de vida saludables y prevención de muchas enfermedades. No me queda más que despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.